Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Hoy vamos a hablar de por qué somos vegetarianos. Y inevitablemente muchas enseñanzas del Ramaya van a venir al ruedo. Vean, si se ponen más hacia allá para yo ver. Vean, hay razones. El ser vegetariano dentro del mundo espiritual lo podemos dividir en tres grandes razones. Hay razones de un orden biológico, hay razones de un orden moral y razones de un orden espiritual. Las razones de un orden biológico hoy día son muchas. Muchas personas piensan, si dejo de comer carne, no me voy a alimentar bien. Y hoy día ya sabemos que hay muchos mitos alrededor de una buena nutrición y lo que es el consumo de carne. Y una de ellas es la de la cantidad de proteína que necesitamos para poder tener un buen estado de salud. Hoy sabemos que en realidad un exceso de proteína puede generar más bien problemas de salud. Y que en lo que requiere una célula para mantenerse viva son dosis que no van más allá de un 12%. Se requiere más bien más agua y sales minerales que otra cosa, inclusive que carbohidratos. Por otro lado, ustedes vean, hubo un científico muy renombrado, el precursor de la paleontología, que se llamó Georges Cuvier. Si ustedes estudian un poquito acerca de él, por allá por el 1820 hasta el 1830, y todas las cosas que él estableció están todavía presentes y vigentes. Él hizo cuadros comparativos de las diferentes especies. Y hoy día la arqueología, es el precursor de la arqueología, y por él, hoy día ustedes quizás alguna vez se han preguntado cómo saben cuál de los dinosaurios era carnívoro, cuál de los dinosaurios era herbívoro, cuál era frugívoro. Si no están vivos, no están aquí. Cuvier hizo en sus estudios, él pudo ver que había una correlación entre lo que era la estructura fisiológica y funcional de cada ser vivo y la forma inclusive en que comía. Porque, por ejemplo, ustedes no pueden pensar que una tortuga puede atrapar a comerse un venado. Entonces hay una estructura fisiológica que está correlacionada con lo que comemos, con la capacidad que tienen nuestros miembros de desplazarse a ciertas velocidades inclusive. Hay una estructura dentaria que está relacionada con lo que comemos. Hay una longitud del intestino que está relacionada con lo que comemos. Y en fin, estos estudios pudieron hacer ese tipo de clasificación de cuál animal era vegetariano, cuál era herbívoro y cuál era frugívoro. Frugívoros son los que comen frutas, herbívoros los que comen hierbas, y carnívoros ya sabemos.
y omnívoros, ¿verdad? Que pueden comer de ambas cosas. Entonces, vean, cuando Cuvier le tocó hacer la clasificación del ser humano, quedó plasmado de ese día y clasificado, y nadie puede decir lo contrario a eso, que el ser humano es frugívoro. Y las demostraciones, frugívoro, completamente frugívoro. Y vean, eso tiene que ver con nuestras fórmulas dentarias. Ustedes van a ver que los animales carnívoros, los polares, tienen un filo, las muelas tienen un filo. Las muelas de nosotros son chatas. Ellos necesitan esos filos y también unos colmillos muy alargados para poder desgarrar. Nosotros no podemos. Lo primero que toca cualquier alimento son nuestros dientes. Y entonces, vean, los animales desgarran y tragan entero. Tragan entero. Inclusive su aparato digestivo funciona diferente al de nosotros. Su saliva es mucho más ácida, la nuestra es mucho más alcalina. El sistema digestivo sus ácidos gástricos están diseñados para poder desintegrar esas carnes crudas. Y por otro lado, en los carnívoros, la longitud del intestino es, digamos, 3 veces el tamaño del animal. ¿Qué sucede? Eso permite que haya una expulsión muy rápida de las heces. Cuando nosotros, como seres humanos, nuestro aparato digestivo, diseñado para un frugívoro, es mucho más largo. Es 10 veces el tamaño de nuestro cuerpo. El de los animales carnívoros es 3 veces el tamaño de su cuerpo. ¿Qué sucede? Hay razones de un orden fisiológico que no nos permiten comer carne. Porque cuando comen esa carne, en un animal carnívoro la expulsa muy rápidamente. Por eso, porque su intestino es muy corto. El trayecto de esas heces es muy corto para ser expulsado, para ser eliminado. Mientras que en el ser humano, si ustedes comen carne, razón por la cual en el intestino del mismo animal no se pudre la carne, porque la expulsa rápidamente. En nuestros intestinos da tiempo, nuestra digestión es más lenta porque es más largo el intestino y da tiempo de que se pudra la carne dentro de nuestro cuerpo y que genere toxinas que son reabsorbidas. No crean que las heces están ahí nada más. No, el tejido del intestino grueso reabsorbe líquidos. Si usted no toma suficiente agua, su piel se reseca. Y es porque no hay suficiente líquido tampoco ahí. Entonces, hay una reabsorción desde el intestino grueso de nutrientes a diferentes partes de nuestro cuerpo. Y si hay toxinas, nuestro cuerpo se va a intoxicar. Estas son razones de un orden biológico. No estamos diseñados para consumir carne. Cuando este Georges Cuvier hizo estos estudios, él tomó una determinación. Se hizo vegetariano. Porque era un hombre de ciencia. Entonces, si la ciencia me dice, supuestamente nos dice qué es lo que debemos hacer y no debemos hacer. La ciencia le dijo que tenía que ser vegetariano y fue vegetariano. Vean. Por otro lado, tenemos razones de un orden moral. Quizás si le hago esta pregunta a algunos de ustedes, nadie va a responder como yo quisiera que respondieran, ¿no? Porque todos los que estamos aquí andan en una búsqueda, están aquí porque hay un desarrollo espiritual, porque hay una evolución de la conciencia. Pero a muchas personas les he preguntado si en una situación hipotética en la que ustedes estén en un lugar donde no haya nada que comer, y si yo les pusiera delante de ustedes, esto se lo hago a una persona que coma carne, le digo, te pongo un plato de frutas, de cambures o de granos, y te doy también un cuchillo y te doy a un corderito o a un becerrito o a un venadito. Un venadito. ¿Qué comerías? ¿Qué harías? En verdad, solamente encontré una vez a una persona que me dijo, yo mato al venado. O sea, las personas más carnívoras.
generalmente la gente no puede hacerlo porque no es parte de nuestra naturaleza humana. El quitarle la vida a lo que huye de ti no es parte de tu naturaleza. Ninguno de ustedes puede tolerar la carne o la osamenta. El olor de un animal en la calle cuando ustedes se tapan la nariz. Así esté fresco, esté muerto de hace poco tiempo. Hay algo que habla constantemente dentro de nosotros. Vean, las escrituras sagradas, los Vedas pueden ser el mundo. Va a haber muchas destrucciones parciales de todo este mundo. Y el mundo va a volver a ser creado. Y los Vedas van a volver a crearse. Y la Biblia va otra vez a crearse. Y el Corán va a nacer otra vez. Pero vean, nunca digan yo hago esto porque mis escrituras dicen esto. Uno debe hacer esto porque uno entiende desde el corazón lo que dice la escritura. Y por eso van a haber muchas interpretaciones de las escrituras mismas bíblicas. Pero en verdad, cuando ustedes no pueden matar a ese animalito, es porque Dios, que está en el corazón de ustedes, le está hablando. La Biblia que mora en su corazón, el Corán, el Ramayana o el Gita que está en nuestro corazón, se está revelando. Dios está hablando, Dios es la conciencia. Pero si yo digo, no, yo no voy a negar a lo que dice mi corazón, porque mis escrituras sagradas dicen que puedo hacerlo. Entonces no hay una buena interpretación de lo que se está estudiando. Entonces vean, generalmente la gente dice, por supuesto, como la fruta, porque no puedo matar. Una vez una persona me dijo, no, mira, yo lo mato porque es que, pero ¿por qué lo hace? Pero es que me gusta, y me gusta hacerlo. Y entonces yo le pregunto, ¿y siempre ha sido así? Mira, cuando tú eras niño, cuando tenías 8 años, 7 años, dime tú, ¿qué sentías? Entonces no, le cambió la cara, yo sentía mucho miedo cuando hacían eso en la casa porque mataban animales, ¿no? Y entonces no podía. Somos seres que creamos hábitos. Somos carnívoros porque hemos creado ese hábito de alimentación. Y una vez que se ha creado ese hábito de alimentación, entonces es difícil cambiarlo. Alguna gente agarró un venado y lo llevó a su casa y entonces empezó a darle a ese venado perrarina y el animal empezó a comer perrarina. Después trataron de darle al animal pasto y el venado no podía comer pasto. El venado murió de cáncer unos meses después. Entonces lo mismo ha ocurrido con el ser humano. Cuando nos alejamos de la naturaleza de nosotros, vean, cada ser vivo creado hay un alimento que Dios hizo para cada uno de sus hijos. Y vean, si usted a un avión le echa querosén, no va a prender, o le echa gasolina de carro, no va a servir. Y si a un carro le echa gasolina de avión es diferente, no va a servir tampoco, todo se va a dañar. Entonces, hay un alimento y Dios dentro de nosotros, nadie nos tiene que, a los animales, en la naturaleza, nadie tiene que enseñarles, ellos saben, porque Dios está vibrante en su ser y nada ha contaminado sus mentes, y ellos saben qué comer y dónde buscarlo. Entonces, vean, moralmente no estamos diseñados para consumir carne. Y no nos permite quitarle la vida a nadie, a nada. Algo que está aquí dentro. Cuando yo arranco una hierba, no siento ningún remordimiento. Cuando arranco una fruta, tampoco. Escuchen la Biblia que está en su corazón. Pero cuando ustedes matan un animal o ven matarlo, sufren. Vean, cuando seguimos esa conciencia que está dentro de nosotros, cuando escuchamos la voz de Dios que nos habla, que no necesitamos ser ningunos videntes para escuchar esa voz, porque lo sentimos. Ustedes lo habrán sentido. Cuando escuchamos esa voz, entonces seguimos el camino del Dharma. El Dharma es escuchar esa voz de la conciencia.
Y cuando seguimos esa voz de la conciencia, vivimos en el camino del Dharma. De lo que es correcto, no por lo que está escrito, de lo que es correcto porque la voz del Señor habla. Nadie me puede engañar. Y entonces, ¿qué ocurre? Entramos en las razones de un orden espiritual. Cuando seguimos el camino del Dharma, solo nos espera un buen karma. Dharma y karma están unidos. Karma como el fruto de todas nuestras acciones, buenas, malas. Cuando hacemos un buen Dharma, cuando escuchamos la voz de la conciencia, la voz del Señor, no esperen cosas malas. ¿Quién no puede? Hoy vamos a hablar de por qué somos vegetarianos. Y inevitablemente en el mucha vean, hay razones. El ser vegetariano dentro del mundo espiritual lo podemos dividir en Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namah. Om Shanti Shanti Shanti. La enseñanza del Ramaya van a venir al ruedo. Vean, si se ponen más hacia allá para yo ver. En tres grandes razones. Hay razones de un orden biológico, hay razones de un orden moral y razones